Disforia. Hola, en esta ocasión les voy a enseñar cómo armar o montar una máquina rotativa de golpe recto tipo Dragonfly y dejarla lista para tatuar. Vamos a necesitar nuestra máquina, un grip de aluminio con su tubo, una punta corta especial para la aguja que hayamos seleccionado. En este caso es una aguja 3RL y la punta es una 3R para hacer líneas. Vamos a necesitar una llave Allen especial para el grip y un nipple o grommet, que es la gomita que se le coloca a la aguja para sostenerla de la máquina. Vamos a comenzar tomando nuestro grip, aflojando un poco los tornillos y sacando el tubo que viene escondido para poderlo meter hasta donde nosotros necesitamos, que es más o menos por donde se sostiene. No hace falta que entre más, porque si no nos va a hacer falta tubo. Después no va a alcanzar a llegar hasta donde necesitamos. Del otro lado vamos a meter la punta corta y también la vamos a apretar a manera de que ambos queden firmes. Una vez hecho esto, vamos a tomar nuestra aguja y vamos a identificar cuál es la posición correcta en la que la vamos a colocar. Siempre debe de quedar esta abertura del arillo del lado derecho de nuestra máquina, siempre. Eso es lo que nos va a indicar la buena posición de nuestra aguja, ya que como pueden ver en esta parte que va a quedar escondida dentro del tubo, va a verse que la aguja está soldada de este lado y la varilla está de este lado. La parte de enfrente, que es la varilla, y la parte de atrás, que es la aguja. Esa es la posición en la que va a quedar correctamente para poder jalar, retener e inyectar mejor la cantidad de tinta necesaria. Si ponemos la aguja en la otra posición, no lo va a hacer correctamente, siempre va a ser así. Esta es la manera. Una vez que ya sabemos eso, vamos a tomar el nipple o grommet y lo vamos a meter en el orificio de la aguja. Vamos a pandear también un poquito nuestra aguja para que eso nos ayude a que pegue mejor con la pared de la punta cuando ya esté colocada, y eso va a jalar mejor cantidad de tinta, va a inyectar mejor cantidad de tinta y también la va a retener. Por eso se dobla un poco. Entonces, cuando ya hicimos esto, aflojamos este tornillo de la máquina y por aquí vamos a meter la aguja con su grommet a manera de sostenerla de este martillo, que es el que la va a mover hacia arriba y hacia abajo. Cuando esto ya lo hicimos, vamos a ir metiendo la aguja poco a poco en el tubo del grip hasta que se asome por la punta, con mucho cuidado para no achatar la aguja y que después no trabaje bien. Como pueden ver, aquí la aguja ya se asomó, pero la vamos a seguir metiendo por acá el grip hacia la máquina a manera de que la aguja podamos calcular qué tanto va a salir. Hasta ahí la vamos a dejar ahorita como prueba y apretamos otra vez este tornillo. ¿Para qué? Para que el grip ya no suba ni baje ni se mueva, ya queda apretado. En las máquinas de bobinas se pone una liga para que jale la aguja y no se mueva hacia adelante y hacia atrás cuando la máquina esté en acción. En el caso de estas máquinas rotativas tipo Dragonfly, traen esta palanquita muy práctica, la cual nada más girando el tornillo se va cerrando el rodillo para sostener la aguja en su lugar, sin necesidad de ponerle ninguna liga para que se sostenga. Una vez que ya la armamos, vamos a probarla. Ya tenemos conectada nuestra fuente a nuestro cable clipcord y a nuestro pedal para accionarla. Y como podrán ver, ahí está funcionando nuestra máquina y la aguja saliendo demasiado a mi parecer. Pero eso nosotros lo vamos a calibrar simplemente aflojando nuevamente este tornillo y metiendo un poquito más el grip o sacándolo, dependiendo lo que queramos hacer. En este caso quiero que la aguja salga menos, entonces saco el grip. Quedó muy afuera la aguja. Podemos volver a hacer la prueba, aflojamos, sacamos más el grip y aquí ya la aguja casi no sale, entonces me pasé. Volvemos a aflojar, metemos un poquito el grip, volvemos a apretar y ahí ya quedó la aguja con una salida razonable y respetable para trabajar. Pues esto sería todo.